Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de la diferencia entre el ascendente Géminis y el Sol en Géminis. Uno de los temas que más me han llamado la atención últimamente es tratar de entender la diferencia entre el signo solar y el signo del ascendente. Bien, siempre hablando del mismo signo. Supongamos que tenemos el Sol como en este caso en Géminis, y el ascendente en Géminis. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿O son lo mismo? ¿O el ascendente funciona como, entre comillas, un segundo sol? ¿Cómo es que se pueden leer las cuestiones? O si alguien me dice, yo tengo el sol en Tauro, y viene otro y dice, tengo ascendente en Tauro, ¿es lo mismo la lectura de esa carta? Bien, vamos a tratar de entender cómo funcionan, qué tienen de distinto y qué comparten, porque obviamente van a tener una forma de un elemento en común, ¿no? Que es el signo justamente. Antes de arrancar, les quiero pedir, por favor, a ustedes no les cuesta nada, es solo un clic, suscríbanse al canal, toquen la campanita para no perderse ninguno de los videos didácticos que estamos haciendo. Pueden seguirnos en TikTok, Instagram, Spotify y tenemos también la comunidad de WhatsApp. Y estamos haciendo los cursos. Ya dimos comienzo a la formación y tenemos los cursos asincrónicos o 100% online, donde son un grupo de videos que podés ir a tu ritmo y aprender la astrología bien ordenada, bien práctica, con una estructura bien lógica para que puedas analizar cartas. Y después los cursos por Zoom que son en vivo. Así que tenemos la formación astrológica en 3 años. El primer año inicial con el ABC, el segundo año ya para aprender a leer cartas, es todo el año bien concentrado en todo lo que es análisis, y el tercer año todas las técnicas espaciotemporales. Bien, continuemos. Ascendente versus Sol. Hmm, Acá hay algo que hay que entender claramente. El Sol es un planeta. Bien. ¿Y eso de qué me estás hablando, Pablo? Que el Sol emana energía, es uno de los 10 planetas. Emana energía. Al emanar energía, propone una acción determinada, propone. El ascendente es un punto matemático, por lo cual el ascendente no propone. Es un punto matemático, es un lugar, una puerta, una ventana, lo que quieran darle como metáfora, pero es un punto por donde sale la energía. ¿Qué energía? La de la carta natal. Entonces, el ascendente es muy importante porque ¿qué? Habla del cuerpo físico, habla de la máquina, la herramienta, ¿no? Por donde sale toda la expresión de la energía condensada, vamos a decir. Bien, cuerpo físico, sale la energía por ahí. Entonces vamos a ver que obviamente el ascendente va a tener que ver con una caracterología física, bien, con un personaje, con el cuerpo físico, así como el impacto que damos visualmente, ¿no? Así cuando nos miramos al espejo, lo que estamos viendo es el ascendente. Bien, así calladito, nos miramos al espejo, el ascendente es lo que se está reflejando. Es el cuerpo físico. El resto son energías internas que al salir, obviamente, tienen cada uno su expresión, pero salen por la puerta del ascendente. Entonces, el ascendente va a teñir un poco la expresión de toda esa energía. Pero vamos a ver que es una cuestión expresiva. El ascendente tiene que ver con carácter, tiene que ver con, más que carácter, caracterología, de ahí viene la palabra carácter, ¿no? De una expresividad, de una forma de, ¿se entiende? En cambio, el Sol es una energía, propone una energía y tiene un movimiento, bien, tiene algo que lo mantiene vivo. Por eso muchas veces es más visible el Sol que el ascendente. En realidad el ascendente lo estamos viendo, pero la motivación, el movimiento, ¿no? De fondo lo está dando el Sol y el resto de los planetas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, obviamente, si hablamos de un ascendente Géminis, estamos hablando de que alguien que es como ágil, adaptable, ligero, liviano, toca un poco de cada tema,
es curioso, tiene mucha necesidad de comunicarse verbalmente. Bien, ahora, en el ascendente vamos a ver que su gesticulación es mucho mayor y la necesidad de verbalizar todo es mucho mayor, porque esa es la expresión, ¿no? El ascendente va a ser muchas manos moviéndose y la necesidad de enfatizar todo a través de lo verbal. Entonces, va a tender a verbalizar todo, aunque no sea ni siquiera interesante lo que dice, es más, por ahí la clave está en esto, el sol es más profundo, entonces vamos a ver que el ascendente en Géminis por ahí es mucho más frívolo, está en temas mucho más simples, está en muchos más temas al mismo tiempo, bien, no tiene como un orden, no tiene como algo que lo movilice. Ahora, cuando vamos al sol en Géminis, lo moviliza la curiosidad. Y tal vez, hay que ver cómo da el resto de la carta, esa necesidad de encontrar respuestas tenga cierta concatenación. En cambio, en el ascendente es probable que no. Entonces, un ascendente Géminis es por ahí un poco más, vamos a llamarlo ilógico, o puede saltar de un tema a otro sin tener ninguna conexión. En cambio, el Sol por ahí está un poco más concentrado porque la curiosidad lo mueve y va concatenando. O sea, una pregunta lleva a la otra pregunta que lleva a la otra pregunta. Bien, no es que salta de un tema al otro. Entonces ahí ya vemos dos cosas claras. Uno, recuerden esto, a mí me resultó muy práctico verlo como metáfora, ¿no? Como que el sol es al ascendente, o las energías de la carta son al ascendente lo que el conductor al auto. Entonces, el ascendente sería el auto, es la máquina externa que tiene cualidades, tiene un color ese auto, tiene un modelo, una marca, ciertas cualidades en el motor, tiene un montón de cosas. Pero el que lo maneja, las energías internas de la carta, manejan ese auto. Entonces, puedo tener un auto que sea un Fórmula 1, pero si las energías que lo manejan no le interesa la velocidad, lo va a manejar siempre lento. Por ejemplo, ¿no? Pero es una metáfora que a mí me resultó muy interesante. Entonces, vamos a ver que el sol tiene una búsqueda de respuestas más enfatizada, por lo cual puede ser más, podríamos decir, más profundo. Podría llegar un sol en Géminis a alinear los intereses en un grupo de intereses no más, mientras que el ascendente en Géminis es muy probable que disipe energía a lo loco y tenga un exceso de mucho más grande que el sol, ¿no? Un exceso de datos y de cuestiones sin resolver, mucho más marcadas que el Sol en Géminis. Obviamente hay que ver cómo acompaña la carta, siempre. Ahora, tal vez, o mejor dicho, al ser la búsqueda o por ahí esta necesidad de respuestas constantes, es el motor de Géminis y el Sol ahí es como el anhelo es encontrar respuestas, lo pone en un plano de una búsqueda de respuesta tan constante que está siempre en sobre la pregunta, ¿no? Como surfeando sobre la pregunta. El ascendente por ahí, o el ascendente Géminis, se puede alejar de la pregunta. Bien, sí le interesa verbalizar, se puede alejar, por lo cual podríamos decir que el ascendente Géminis es un poco más práctico que el Sol en Géminis. Bien, para que entiendan la diferencia. ¿No? Es un poco más práctico porque no está tan atado a la pregunta. Sí está atado a la verbalización, a la gesticulación, y que es más superficial en los intereses. Y el Sol está como más alineado con cierto grupo de intereses, surfeando todo el tiempo la pregunta, la duda, está en el plano más mental. Bien, entonces por ahí lo aleja un poco de la parte práctica, ¿sí? Igual no olvidemos que puede tener Sol ascendente en Géminis y tener mucha tierra en la carta y lo hace una persona muy práctica, ¿no? O sea, siempre es toda la carta. Y vamos a ver esto que tienen en común los dos. Ya vimos que era jovial, ¿no? La necesidad de mucho movimiento, muy adaptable, eso es común a ambos. Vamos a ver que tiene la capacidad de ejecutar muchas actividades. Podríamos decir que tiene la capacidad de hacer multitasking o ejecutar muchas actividades al mismo tiempo y en poco tiempo. Bien, tiene esta capacidad de aprender muy rápido en ambos casos y estar en varios temas a la vez. Esto de multitasking. Y tiene en ambos casos la palabra como herramienta, por lo cual siempre tiende a convencer. Esto tal vez
también lo tenga en común con la luna en Géminis, ¿no? Entender que también la luna en Géminis usa la palabra como reacción emocional. Entonces, el convencer, el ir al plano de intercambiar ideas o discusión o poner en el plano lógico lo que piensa, ¿no? Esto es algo que comparte, podríamos decir, Sol, Luna y ascendente en el mismo lugar. Ahora vamos a ver algo bien del ascendente físicamente. Cuando hablamos la semblante física, estamos hablando 100% del ascendente. Y vamos a ver que es muy común ver que los ascendentes Géminis, obviamente hay que tener en cuenta, recuerden que hay elementos que cambian mucho el ascendente, que son los aspectos de los planetas al ascendente. Ahora estamos hablando de un ascendente bien purito. Y obviamente las conjunciones van a cambiar mucho. Planetas en casa uno, planetas sobre el ascendente, ¿sí? Y el regente del ascendente. El regente del ascendente nos va a dar muchas cualidades físicas, nos va a hablar de salud, nos va a hablar de un montón de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si hablamos del ascendente Géminis bien purito, manos grandes, muy gesticulador con las manos, o sea, manos muy notorias, ¿no? En general, dedos largos y una cabeza muy redondeada y tiende a ser redondeada y chiquita. Bien, como, sí, pequeñita, ¿no? Una cabeza pequeñita. Y en tema salud, a un ascendente Géminis siempre se lo relaciona con temas, obviamente, los pulmones, temas respiratorios, ¿sí? Aunque después el aparato respiratorio hay que ver cómo se divide en los diferentes planetas, pero temas respiratorios, porque son los pulmones, los alvéolos pulmonares, los bronquios y obviamente los brazos y las manos, por eso también son notorios, ¿no? En la cuestión física. Entonces puede tener problemas en las manos como algún tipo de reuma combinado con algunas cosas, ¿no? O sea, para que haya problemas en los huesos tiene que estar Saturno implicado. Pero puede aparecer cuestiones en las manos, en los brazos, ¿sí? Entonces, espero que se haya comprendido bien la diferencia entre ascendente, sol. Bueno, acá metí un poquito de luna, pero es importante entender que no es lo mismo tener un ascendente en Géminis que el sol en Géminis que la luna en Géminis. O sea, si tenemos esas cartas que aparecen que tengo Sol y Luna, o Sol y Ascendente, o Ascendente y Luna en el mismo signo, lo que hace es que y se torne un poco unilateral. ¿Por qué? Porque se suman lo mismo sobre lo mismo. O sea, podemos decir, y es una persona ágil que busca la palabra, que está sobre la pregunta. Bueno, ¿qué habla el ascendente? Y cosas similares, habrá algunas pequeñas diferencias, pero lo suma la luna, entonces siempre hablamos alrededor de la misma energía. O mismo pasa con un stellium, que eso lo veremos en otro momento. Así que bueno, recuerden, somos seres de energía teniendo una experiencia física. Y esto es muy importante entenderlo, porque son las energías, ¿no? Planetarias las que nos movilizan. Nuestras cualidades natales tienen que ver con ese mundo energético, con ese ser energético que somos. Y el ascendente es la máquina con la que conecta el mundo externo. Bien, es el cuerpo físico, el yo. ¿Sí? Entonces hay que darle toda la importancia que tiene. Hay que tener cuidado de la salud, hay que tener cuidado del ascendente, hay que cuidarlo, porque es la máquina que nos permite movernos en este mundo físico y nos permite tener los aprendizajes, recolectar la información, bien, entre otras cosas. Así que bueno, los espero en los próximos videos didácticos y les mando un gran abrazo.